¿Qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra presentación para la materia de metodología de la investigación impartida por la doctora Salma Cortés respecto a los diseños de estudio. En esta presentación les hablaremos del diseño de estudio de tipo casos y controles. El equipo está integrado por Julieta, Andrea, Carla, su servidora, Fernanda, Homero y Gael. Vamos. Ok, continuando con los estudios de casos y controles, empecemos definiéndolos. Bueno, este es un tipo de estudio observacional que se basa en la recopilación de datos ya generados, es decir, es un estudio de carácter retrospectivo. Los objetivos de este estudio es determinar la frecuencia de aparición de una variable en estudio, viendo si es diferente en los casos y en los controles. Para entender más precisamente esta definición, vamos a separar los conceptos de casos y controles para entenderlos mejor. Bueno, los casos son un grupo de sujetos que han desarrollado una enfermedad. En cambio, los controles son un grupo de individuos que no presentan la enfermedad como tal, pero tienen similitudes en las características de la enfermedad. ¿Sí? Ok, definiendo más precisamente a los casos, para su definición y selección es importante tomar los datos a partir de hospitales, clínicas, consultorios, registros y sistemas de vigilancia, certificados de defunciones. Es importante establecer las limitaciones y la selección, pues estos serán los límites para la generación de los resultados. Existen dos tipos de casos. Los casos prevalentes, que son aquellos que existen al momento de iniciar la investigación, y los casos incidentes, que son casos nuevos que no existían cuando se diseñó la investigación. En cambio, entrando ahora al concepto de controles, los controles, como ya mencionaba, deben ser sujetos en todos similares a los casos, excepto porque no tienen la enfermedad. ¿Sí? Debe de existir exactitud comparable en la medición de la exposición de estudio, minimizando los confundentes, es decir, las variables que pueden alterar o confundir la asociación del estudio. ¿Ok? Entrando de lleno a lo que son los controles, estos pueden ser de dos tipos, ¿sí? De controles poblacionales y controles especiales. Los controles poblacionales son tomas aleatorias a partir de una población general. Sin embargo, son ideales considerarlos para un estudio, pues en general se encuentran libres de influencias relacionadas con la salud. En cambio, los controles especiales son parientes, amigos o vecinos de los casos. Esto es muy bueno, pues tienen un mayor compromiso al momento de realizar los estudios. Sin embargo, se corre un riesgo al estar sobre reportados de la información, ya que viven en ese sector. Bueno, en estudios de caso y control, decimos que el objetivo va a ser el determinar si la frecuencia de aparición de una variable en estudio va a ser diferente en los casos respecto al de los controles. Entrando con la importancia de casos y controles, enseguida mostraremos el siguiente cuadro sinóptico donde veremos 5 grandes importancias de los estudios de casos y controles. Esto radica en varios aspectos claves que destacan su utilidad en la investigación clínica y epidemiológica. Estos son los puntos principales. Como primer punto tenemos la determinación de factores de riesgo. Es decir, los estudios de casos y controles permiten identificar factores de riesgos o causas asociadas con el desarrollo de una enfermedad o evento de interés.
Al comparar a los casos que tienen la enfermedad con los controles que no la tienen, se puede observar si la exposición a ciertos factores es más frecuente en los casos que en los controles, lo que puede indicar una posible relación causal. Como siguiente punto tenemos los estudios de enfermedades con largo periodo de latencia, que latencia quiere decir tiempo que tarda en transmitirse información a través ya sea de una red o una aplicación. Los estudios de casos y controles son adecuados para investigar enfermedades que tienen un largo periodo de latencia, es decir, enfermedades que tardan muchos años en manifestarse después de la exposición a un factor de riesgo. Por ejemplo, las enfermedades con un largo periodo de latencia son aquellas que, una vez que una persona está expuesta al agente causante, ya sea virus, bacteria o factor ambiental, pueden no mostrar síntomas durante un largo periodo de tiempo. Algunos ejemplos incluyen el cáncer, que muchos tipos de cáncer tienen un largo periodo de latencia, como el cáncer ya sea de pulmón, hígado o colon. Es decir, la radiación o productos químicos pueden pasar desapercibidos durante años antes de que se presenten síntomas. Como segunda enfermedad tenemos las enfermedades cardiovasculares. Algunas afecciones cardíacas como la arteriosclerosis pueden desarrollarse durante décadas sin síntomas evidentes hasta que ocurre un evento grave, es decir, un infarto. Como tercera enfermedad tenemos la tuberculosis. La tuberculosis tiene un periodo de latencia en el que la persona está infectada por la bacteria, pero no se presentan síntomas. En algunas personas la enfermedad puede reactivarse después de muchos años. Como cuarta y última enfermedad tenemos la hepatitis B y C. Las infecciones crónicas por este virus hepáticos pueden permanecer latentes durante años, incluso décadas, sin causar síntomas evidentes hasta que desarrollen cirrosis o lo que es cáncer hepático. Como tercer punto tenemos relación coste-beneficio. Esto quiere decir que los estudios casos y controles pueden ser más económicos y rápidos en comparación con otros tipos de estudio como los estudios prospectivos o de cortes, debido a su diseño retrospectivo, lo que los convierte en una opción viable para la investigación de enfermedades en situaciones donde el tiempo y los recursos son extremadamente limitados. Como cuarto punto tenemos la flexibilidad en la selección de muestra. Esto quiere decir que estos Bueno, pues existen 9 características clave en los estudios de casos y controles, ya que comparan a personas con una enfermedad, que serían los casos, con personas sanas, que serían los controles. Así, para identificar diferencias en la exposición a factores de riesgo. Como característica número 1 tenemos la definición del estudio, que compara individuos enfermos con individuos sanos para analizar factores de exposición. La característica número 2, que es la selección de casos, deben estar bien definidos y obtenerse de hospitales o registros de salud. La selección de controles, característica número 3, se deben asimilar los casos en todo, excepto en las enfermedades. En la característica número 4, que es la relación de casos-controles, por cada caso de enfermo se elige al menos un control para comparación. En la característica punto número 5, la medición de la exposición, se debe analizar tanto encuestas, entrevistas o pruebas para asegurar datos comparables. En la característica 6, que son las fuentes de información, ya puede ser de indirectas como registros médicos o directas como entrevista. En la característica número 7, que son los controles de factores de confusión, se deben minimizar las variables como lo son las externas que alteran los resultados. En el ejemplo de estudio, característica número 8, se usan para investigar si ciertos factores aumentan el riesgo de una enfermedad. En la última característica, que es la característica número 9, se señala la importancia del estudio, ya que son clave para comprender causas y enfermedades y así poder prevenirlas. A continuación, les voy a mostrar un estudio de casos y controles que se realizó en un centro de atención primaria durante el año 2020. En dicho estudio, se realizaba el cuestionamiento de si la vacunación antigripal disminuía el riesgo de COVID-19. Y es que, debido a que existen controversias sobre el efecto de la vacuna antigripal en el riesgo de padecer COVID-19, el objetivo de este estudio era comparar dicho riesgo entre pacientes vacunados y no vacunados frente a la gripe. En los métodos utilizados se utilizó un estudio retrospectivo de casos y controles de pacientes que estaban adscritos a un CAP urbano durante el año 2020. Los pacientes que tenían la confirmación diagnóstica de COVID-19 se les definió como los casos y los que no habían tenido dicha infección se les definió como los controles.
Se utilizaron fuentes de datos como lo es la historia clínica informatizada y dichos datos se analizaron con un modelo de regresión logística multivariable. Se incluyeron en el estudio 4.320 pacientes, donde el 50% eran casos y el otro 50% eran controles. Como resultados, el análisis multivariante mostró que pacientes menores de 80 años no había diferencias entre los vacunados y los no vacunados. En cambio, en los mayores de 80 años había un menor riesgo de presentar COVID-19 en los pacientes que tenían la vacuna. Como conclusión de este estudio es que en edades superiores a los 80 años, los pacientes que estaban vacunados contra la gripe van a presentar un menor riesgo de COVID-19, esto con un respaldo estadístico.